¿Vas a No, decir no, hola, digo, ¿cómo dámoslo. están? Chao. Dámoslo zurra. Puedo escuchar una cosa que te iba a decir. Me vine pensando. ¿Ves que no da, que te va a quedar una cosa muy deforme? A donde dejes, ¿sabes? Yo No, es que no da, esta no da. No da. Ah, pero lo da el grillo. No solo. no, no iba a decir eso. Obvio que sí. Yo la completa y está. El año pasado parece que sí, yo lo di entre clases. Ah, es una porquería. No, porque dos clases, la primera clase se te va. Se tenía que ver así esto. No, se apagó y ahora apareció acá y no lo puedo sacar. No está como pensando. ¿Se acuerdan que es tele, cañón, compu? Ya estaba prendido el camión. Ay. Compartir pantalla. Ahí, no, una más a la. Ahí. Ah, no me quería sacar la campera, pero. Oh, qué karma. Apenas logré distinguir que las vos, o sea, te eras unas de luz. Estaba. Sí, era primero que me dijo. No se pasó. Bueno, sí, ahí. Todo tuyo. ¿Arrancamos? Este cosito es el... No, ese es el acoso. Vamos. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, antes que nada, bienvenidos a esta materia, Bienestar y Desarrollo. Las compañeras y compañeros que están en Zoom, ¿nos están escuchando bien? A ver, Buenos alguna días. o alguno. ¿Se Sí, escucha? se escucha bien. Sí, se escucha bien. Buenos días. Bueno. Vamos a empezar la clase de clase hoy. Antes que nada, presentándonos. Nosotros cuatro somos el equipo docentes que los va a acompañar a lo largo del semestre. En este horario tenemos la particularidad o peculiaridad de que es un horario híbrido, como ustedes saben. Por lo tanto, hay varios de ustedes que están conectados por Zoom y otros en forma presencial. No obstante lo cual, una de las características del curso que queremos señalarles desde el comienzo es que pretende ser participativo, independientemente del soporte
desde donde participen, presencial o a través de Zoom. ¿Sí? De hecho, buena parte de los puntos que otorgamos a lo largo del semestre tienen que ver con su participación activa en distintas actividades que le vamos a ir planteando en el curso. ¿Sí? Me voy a presentar, mi nombre es Rodrigo, ¿sí? Gustavo, Paula y Paola. Somos los cuatro que no vamos a estar siempre los cuatro como Hugo, Paco y Luis, ¿no? Pero Gustavo ya se va a ir un ratito. Y todos nosotros, algunos somos más viejos que otros, ¿no? Pero hace algunas décadas algunos que damos clase en primer año, otros algunos años, pero lo cierto es que venimos trabajando en particular en este curso, la mayoría de nosotros desde el comienzo, desde que lo diseñamos. Voy a un comentario previo antes de empezar con lo primero que suele interesarles a ustedes, que son las reglas de juego de este curso. El comentario previo es, quizás alguno de ustedes haya tomado la materia Introducción a las Interacciones Económicas en el primer semestre. Si es así, levante la mano quién tomó esa materia. Minoría. Hay puntos de contacto entre esa materia, ¿sí?, y el curso que vamos a brindar hoy. El principal es que usamos la misma bibliografía. ¿Sí? Por supuesto, no ni el mismo enfoque para probar el curso, ni los mismos contenidos temáticos, salvo al comienzo del curso que vamos a ver algunos tópicos que son parecidos a los que vieron en interacciones económicas. ¿Sí? Pero luego lo que hacemos es, en algún sentido, vamos por otro camino y vamos desarrollando otro tipo de temáticas distintas al primer curso. Pero el material de base es un material común que ahora después le vamos a aplicar un poquito sus características. Ahí tiene un poquito la ficha de presentación del curso. Está de más decir, todos los materiales relevantes están en el EVA. Por lo tanto, toda la interacción entre el equipo docente y ustedes también tiene un soporte importante en el EVA. Nosotros vamos a tener, estas son algunas de las características. Quiero saber en primer lugar que si bien no hay previas, y nosotros partimos de la base que ustedes no tomaron cursos previos ni siquiera de economía, por supuesto que ayuda en algo que tengan alguna introducción al razonamiento económico más en general. ¿Cómo vamos a funcionar? Básicamente son 2 sesiones semanales de 2 horas, que ustedes ya conocen. En nuestro caso, martes y jueves de 8 a 10 de la mañana. Tienen que anotarse en uno de los grupos. Y esto es bien importante porque finalmente van a trabajar con nosotros, con el equipo docente, y vamos a calificarlos en función de que estén en el grupo. ¿Sí? Nos ha pasado un año, pero les avisamos que no vale que al final del curso nos digan, miren que yo trabajé con ustedes, pero está anotada en otro grupo, porque no le vamos a pasar la nota al otro grupo. O sea, tienen ustedes que tomarse el trabajo de anotarse en este horario. ¿Está claro? ¿Sí? Esto es lo que nos va a guiar para armar grupos, para discutir, ¿sí?, para calificar. Entonces, fíjense, y acá hay algunas novedades con respecto al año pasado. ¿Cuál es la estructura de la puntuación que les vamos a pedir? Son un total de 100 puntos, cuyo mínimo de aprobación son 50 puntos. Ustedes van a tener 4 instancias de evaluación. 1, actividades en clase, que vamos a ir viendo con ustedes, con el 16% de los puntos corresponden a este ítem. La primera revisión sobre 32 puntos, o sea, hay 2 revisiones obligatorias y presenciales. ¿Está claro esto? Más que nada para las compañeras y compañeros que están en el Zoom, es bien importante que vayan reservando los días y horarios de las revisiones. Un trabajo en grupo, que también vamos a ver sobre la segunda parte del año, y un mínimo de evaluación de 50 puntos. Acá hay una peculiaridad que es una nueva prueba que estamos haciendo. La peculiaridad es que no hay mínimos por ninguna prueba. ¿Sí? O sea, dicho de otra manera, sería un acto de irracionalidad incomprensible e imposible de modelizar en términos económicos, pero ustedes podrían dar la última revisión sin haber dado ninguna de las previas. No van a salvarlo, porque eso, aunque sacaran el máximo, no van a salvar. ¿Sí? Pero no estamos poniendo mínimo por primera vez en las pruebas. ¿Está claro esto?
Yo creo que con un incentivo un poquito complicado, porque tienen el incentivo de decir, bueno, capaz que llego a los 50 puntos al final del curso, ¿no? Que suele ser la parte más complicada también del curso. Pero bueno, la decisión que tomamos es, no les vamos a sobrecargar las tintas en la primera revisión. Como es habitual en la facultad, generalmente la primera revisión tiene un mínimo. Bueno, en este caso no hay mínimo. ¿Sí? ¿Está claro? Allá tenés una pregunta. Sí. Sí, lo lleno de... Sí, tiene posibilidad. Ah, porque no, porque están cubiertos todos los grupos, ¿no? No, está cubierto ahí. Ah, solo este. ¿Este es el grupo que está lleno? A ver, si tienen posibilidad de migrar hacia otro grupo, más que nada por ustedes y por nosotros también, porque vamos a trabajar directamente con ustedes. O sea, en algunas instancias en particular, los trabajos en grupo van a estar muy guiados por los equipos docentes. Entonces, hay un tema también de tamaño relativo, pero no lo vamos a sacar corriendo. Vamos a consultar. ¿Está? A ver, de la misma manera que le estoy diciendo, tienen que anotarse. Veamos un poquito cómo se ordenan estas 2 primeras semanas de los grupos. Se abrirá un periodo de ajuste en esos casos. ¿Tá? Ahora, aquellos que puedan, si están ya los grupos llenos, no los queremos echar para nada, pero en la medida que tenemos equipos docentes que están dimensionados en función de la cantidad de estudiantes, si pueden analizar otros horarios, no está mal. ¿Tá? ¿Ustedes algún comentario más sobre esto en reglamentación? Grillo, Paula, ¿algo? ¿No le vas a decir nada? Gustavo, la semana que viene va a estar Gustavo. Y la vi como 20 veces la película. 20 veces. Esto de los grupos, tienen razón, porque sí, ¿cómo se ya me sé. Pero tiene que haber un mercado interno, o sea, tiene que haber un mercado interno, porque ¿qué hacemos? ¿Eh? Son 4 docentes de la tarde. Son 12. Pero que nos abran más cupos a nosotros. Yo voy a joder ahora a Jimena, voy a llamar a Jimena. Jimena había pensado 150, 120 y 100, pero Rodrigo 120 para todos. Bueno, evaluamos esta semana, yo ya sabía que se iba a llenar. Si no eso, hacemos 2 grupos a las 8. Si no hacemos grupo a las 8, no sé si es pero por no es lo mismo. Bueno, ¿te acuerdas que el año pasado tuvimos un problema con el video? Sí, porque no lo escuchaban ellos, creo. Sí. A ver, vamos a empezar el curso con un acto cinematográfico. Vamos a poner un videito, ¿sí? Mírenlo con un poquito de atención, porque vamos a trabajar sobre lo que dice y lo que no dice este video como motivador para entender un poquito hasta qué vamos a tratar en el curso. ¿Sí? ¿De qué viene este curso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de bienestar y desarrollo de una perspectiva económica? ¿El link? Ahí te voy. El tema es eso, ¿no? Sí. Compartir ahí. Para que empezó. A ver, entre que leen
Creo que el audio está... My mother and father had been saving money for years to be able to fly that machine. And the first day it was going to be used, even Grandma was invited to see the machine. And Grandma was even more excited. Throughout her life, she had been heating water with firewood, and she had hand-washed laundry for 7 children. And now she was going to watch electricity do that work. My mother carefully opened the door and she loaded the laundry into the machine like this. And then when she closed the door, Grandma said, no, let me push the button. And Grandma pushed the button and she said, oh, fantastic, I want to see this, give me a share, I want to see it. And she sat down in front of the machine and she watched the entire washing program. She was mesmerized. To my grandmother, the washing machine was a miracle. Today, in Sweden and other rich countries, people are using so many different machines. Look, the homes are full of machines. I can't even name them all. You know? And they also, when they want to travel, they use flying machines that can take them to remote destinations. And yet in the world, there are so many people who still heat the water on fire and they put their food on fire. Sometimes they don't even have enough food. They live below the poverty line. There's 2 billion fellow human beings who live on less than $2 a day. And the richest people over there, there's 1 billion people, and they live above what I call the airline. Because they have spent more than $80 a day, you know, on their consumption. But this is just 1, 2, 3 billion people. And obviously there are 7 billion people in the world. So there must be 1, 2, 3, 4 billion people more who live in between the poverty line and the airline. They have electricity. But the question is, how many have washing machines? I've done a scrutiny of market data, and I found that indeed the washing machine has penetrated below the airline, and today there's an additional 1 billion people out there who live above the wash line. And they consume for more than $40 per day. So 2 billion have access to washing machine, and the remaining 5 billion, how do they wash? Or to be more precise, how do most of the women in the world wash? Because it remains a hard work for women to wash. They wash like this, by hand. It's a hard, time-consuming labor, which they have to do for hours every week. And sometimes they also have to bring water from far away to do the laundry at home. Or they have to bring the laundry away to a stream far off. And they want the washing machine. They don't want to spend such a large part of their life doing this hard work with so relatively low productivity. And there's nothing different in their wish than it was from my grandma. Look here, 2 generations ago in Sweden, picking water from the stream, heating with firewood, and washing like that. They want a washing machine in exactly the same way. But when I lecture to environmentally concerned students, they tell me, no, everybody in the world cannot have cars and washing machines. I tell this woman that she had to have a washing machine. And then I asked my students, I asked them over the last 2 years, how many of you doesn't use a car? And some of them probably raise their hand, you know, and say, I don't use a car. And I put a really tough question. How many of you hand wash your jeans and your bed sheet? And no one raised their hand. Even the hardcore in the green movement use washing machines. So how come something that everyone uses and they think others do not study? What is special? I had to do an analysis of the energy used in the world. Here we are. Look here. You see the 7 billion people up there? The air people, the wash people, the bulb people, and the fire people. One unit like this
is an energy unit, a fossil fuel, oil, coal, or gas. That's what most of the electricity and energy in the world is. And it's 12 units used in the entire world. And the richest 1 billion, they use 6 of it. Half of the energy is used by 1/7 of the world population. And these ones who have washing machine, but not the house full of other machines, they use 2. This group use 3, 1 each. They have electricity, and over there they don't even use 1 each. That makes 12. But the main concern for the environmentally interested students, and they are right, is about the future. What are the trends? If we just prolong the trends without any real advanced analysis to 2050, there are 2 things that can increase the energy use. First, population growth. Second, economic growth. Population growth will mainly occur among the poorest people here, because they have high child mortality and they have many children per woman, and that will get 2 extra, but that won't change energy use very much. What will happen is economic growth. The best off here in the emerging economies, I call them the new East. They will jump the airline. Wow, they will say, and they will start to use as much as the old West are doing already. And these people, they want the washing machine. I told you, they go there, and they will double the energy use, and we hope that the more people will get into the electric bike, they will get 2 child families, will have stopped the population growth, but the total energy consumption will increase to 22 units. And these 22 units, you know, still the richest people use most of it. What's needed to be done? Because the risk, the high probability of climate change is real. Of course, they must be more energy efficient. They must change behavior to some way. They must also start to produce green energy, much more green energy. But until they have the same energy consumption per person, they shouldn't give advice to others what to do and what to not do. Here we can get more green energy all over. This is what we hope Medicare. It's a real challenge in the future. But I can assure you that this woman in the favela in Rio, she wants a washing machine. She's very happy about her Minister of Energy that provided electricity for everyone. So happy that she even voted for her, you know. And she became Dilma Rousseff, the president-elect of one of the biggest democracies in the world, you know, moving from Minister of Energy to president. If you have democracy, people vote for washing machines. They love them. And what's the magic with it? My mother explained the magic with this machine the very, very first day. She said, now we have loaded the laundry, the machine will make the work, and now we can go to the dining. But this is the magic. To load the laundry, and what do you get out of the machine? You get books out of the machines, children's books, and mother got time to read for me. She loved this. I got the ABC. This is why I started my career as professor, but my mother had time to read for me. And she also got books for herself. She managed to study English and learn that as a foreign language. And she read so many novels, so many different novels here, you know. And we really love this machine. And what we said, my mother and me, thank you, industrialization. Thank you, steel mill. Thank you, power station. And thank you, chemical processing industry that gave us time to read books. Thank you very much. ¿De qué trata este video? ¿Cuáles son las buenas noticias y las preocupaciones que emergen del video? Dime. Fuerte, dale. Gracias a la organización y a la internalización, esta persona en específico, pero mucha más gente en Venezuela, sobre todo docente. Disculpen, profesores. Desde el Zoom no se escucha lo que la compañera está aportando. Eso es tecnología también. Fuerte. Que más gente logró acceder a electrodomésticos, lo cual acortó el tiempo que las personas tenían que hacer tareas domésticas y se podían dedicar para otras cosas, ya que eran tareas que en realidad eran poco productivas y consumían mucho tiempo. Y eso es la parte positiva. La gente se puede volcar a otras actividades que demás.
que le da más satisfacción. Pero la parte negativa es que eso aumenta la presión sobre el medio ambiente, porque para producir estos electrodomésticos se necesitan recursos naturales que algunos son renovables, se necesita electricidad, se necesita plástico, etcétera, y eso, a medida que la gente ve que más gente tiene esos electrodomésticos, más gente los va a querer, entonces aumenta la presión. La compañera hace énfasis en algunos aspectos que son claves. En primer lugar, y eso es un dato incontrastable, ya les paso la palabra a los dos, hay un aumento del bienestar asociado al cambio tecnológico, ¿sí? Y asociado a la generalización en el acceso a ciertos cambios tecnológicos. La mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero estamos hablando del día de ayer. Estos son todos datos e información que tienen que ver con acceso a tecnología, por lo menos en el siglo XX. Pero también emergen nuevas realidades y nuevos problemas. Y ahora vamos a hablar un poquito más de alguno de eso. Dime. Una vida mostrada como antes de la grabadora había solo 3 líneas de visión social, después de la grabadora, solo eléctrica, o sea, eléctrica y lavadora. Es un ejemplo de cómo la edición social se fue aumentando en base a la parte de la ¿Tú? También hay una preocupación que habla sobre la desigualdad, sobre la distribución de la riqueza o de la disponibilidad de recursos, que uno de ellos es ciencia, porque esta nos permite realizar todo de forma más productiva, como decía, nos permite producir más cosas, o como decía la compañera, los trabajos domésticos en más tiempo. Justamente, las personas que poseen más riqueza dedican menos tiempo a actividades menos productivas y así pueden seguir obteniendo más riqueza. Y es como un ciclo que las personas con menores recursos logran avanzar menos en esa carrera de búsqueda de mejorar su situación económica debido a que deben realizar actividades menos productivas. Yo les diría, allá por ahí atrás, fuerte. ¿Tú? No únicamente el crecimiento económico, porque para que sea realmente benéfico para las poblaciones debe ser también sostenible a largo plazo, no por más tecnológico los recursos se están agotando y están con todo lo que está producido. ¿Alguien más? ¿En el Zoom? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Bueno, sí, yo, buenos días. Dale. Tal vez el planteo es como el poder tener tiempo para invertirlo en otras actividades. Sacaría lo de productivo o no productivo, sino para tener tiempo. El video que comienza con la lavadora de ropa, en realidad lo que muestra es la evolución del bienestar en buena parte del mundo en las últimas décadas, ¿sí? Quizás siglos. En términos de su generalización en algunas partes del mundo. Les voy a poner la calidad de vida de las personas, por ejemplo, medido por su salario real, después lo vamos a ver, o inclusive por su esperanza de vida, no cambió a lo largo de la historia de la humanidad hasta aproximadamente 1850. ¿Sí? Millones de años de historia de la humanidad, básicamente el nivel de vida permaneció relativamente incambiado. Y acá relativamente importa porque, por supuesto, hubo cambios tecnológicos, la humanidad fue incorporando cambios tan relevantes como la escritura, la agricultura, la cría de ganado, nuevas técnicas vinculadas también a la producción, en muchos aspectos, a lo largo de su historia. Pero en términos de calidad de vida,
hay un quiebre hacia mitad del siglo XIX, o sea, ayer. ¿Sí? Que va a estar asociado a la revolución industrial y otros fenómenos que vamos a ver. Pero ese es un mensaje, yo diría, optimista y objetivo. Efectivamente, en los últimos 200 años hay un segmento importante de la humanidad que ha visto mejorar su estándar de vida en cosas tan importantes y tan duras como la esperanza de vida. Y en cosas tan relevantes como el tiempo que tienen disponibles para poder hacer otras cosas. La metáfora de la lavadora de la cual salen libros no es una quimera. Efectivamente, parte del avance tecnológico, parte del acceso a las nuevas tecnologías, libera al ser humano para poder realizar otras actividades que tienen más productivas o más gratas en general. Pero también el video muestra un elemento, y lo planteaba la compañera, de lo cual tenemos que ser plenamente conscientes. Este crecimiento en la calidad de vida o en el bienestar, después vamos a precisar algunos conceptos, ha sido y es desigual. ¿Sí? Todavía persisten en cada país y en el mundo segmentos de la sociedad que no llegan a poder acceder a ciertos estándares mínimos, entre ellos una lavadora. Y son segmentos muy importantes de la población mundial. Entonces, la desigualdad es también un rasgo característico y en algún sentido también tiene dinámicas propias en los últimos dos siglos que tenemos que comprender. O sea, la emergencia de lo que vamos a llamar luego revolución industrial o capitalismo, efectivamente funcionó como una plataforma a partir del cual hay un crecimiento económico y un aumento del nivel de vida y de bienestar. Y vuelvo a decir, después voy a ser un poquito más preciso para señalar de qué hablamos, pero simultáneamente hay brechas de desigualdad persistentes a lo largo del tiempo. Brechas de desigualdad que hacen a grupos poblacionales, a zonas del mundo, pero también tiene otros cortes. Ninguno de ustedes lo mencionó, pero por ejemplo el corte de género. ¿Sí? Entonces, también las desigualdades de género han sido persistentes a lo largo de la historia de la humanidad, siguen siendo persistentes en todas las sociedades, con menor o mayor, yo diría, fortaleza en términos de desigualdades, pero es parte de las preocupaciones que son emergentes. Aún países muy ricos en la actualidad, el acceso de las mujeres a ciertos estándares de vida está literalmente prohibido. Y algunos de ustedes mencionan lo que son una agenda más moderna, que tiene que ver, bueno, sustentable, lo que vivió la humanidad. ¿Es pensable en generalizar que el mundo resuelve sus problemas de desigualdad y de calidad de vida, generalizando el crecimiento económico tal como lo vimos hasta el día de hoy? Y la primera respuesta es no. No es viable. No es viable porque el sistema biológico o los sistemas biológicos sobre los cuales nos apoyamos no sustentan un crecimiento económico en donde el consumo energético en particular, pero no solo, per cápita se generaliza al que tiene, por ejemplo, hoy Estados Unidos, en el mundo entero. Estamos ante una crisis climática cuyas evidencias científicas son indiscutibles. En otros planos hay ciertos grados de negacionismo al respecto, pero la evidencia científica es indiscutible que estamos ante cambios climáticos de envergadura que están asociados a este crecimiento económico. Y por tanto, en términos de futuro de la humanidad, de futuro de las sociedades, hay un desafío imperante y muy complejo, algo vamos a ver en este curso. Es un curso de primer año, por lo tanto vamos a ver algo. Quien quiera profundizar en esto tendrá que seguir estudiando en otra materia de la facultad, pero que tiene que ver qué se puede hacer para simultáneamente sostener el bienestar colectivo, mayores estándares de igualdad, el acceso a la calidad de vida, la posibilidad de que viajemos. ¿Sí? Una de las cosas que, algún cálculo que hay a nivel científico es que si todo el mundo viajara en avión, básicamente el cambio climático se aceleraría muchísimo. Todas las cosas porque la aviación es uno de los sectores de mayor nivel de emisiones. Por lo tanto, ¿quién de ustedes pretende hacer viajes de ciencias económicas cuando terminen la carrera? A ver, ¿quién va a hacer viajes de ciencias económicas si ya lo está pensando ahora? ¿Ninguno? Bueno, buenísimo. Bueno, es muy sano y buena cosa que querramos conocer otras partes del mundo y otras culturas. Pero simultáneamente, si todos tuviéramos acceso a ese derecho,
habría un problema hoy, con la tecnología actual, habría un problema severo desde el punto de vista de la sustentabilidad medioambiental. ¿Eso quiere decir que el futuro es inexorable? No, hay, como planteaba al final del video, hay alternativas de política en donde el propio cambio tecnológico podría ser quien sostenga la posibilidad de seguir creciendo, seguir mejorando su estándar de vida sin afectar o inclusive mitigar los efectos que ya incorporamos a este plan. Por tanto, en este pequeño video, muy concreto, emergen algunos tópicos que nos interesan a nosotros en este curso. Nos interesa aproximarlos a ustedes a los problemas del bienestar, a los problemas asociados a la calidad de vida de las personas. Y en última instancia, la economía es eso. La economía es una ciencia que intenta aproximarse a la comprensión de cómo podemos hacer, desde el punto de vista de la política, y cómo funcionan las sociedades como sostén o no de mayores estándares de bienestar. Pero también tenemos que comprender, los economistas y las ciencias sociales en general, por qué persiste la desigualdad. ¿Por qué es tan difícil afrontar ciertas desigualdades que son hoy hirientes en una parte del mundo? ¿Por qué esas desigualdades tienen que ver con características personales o regiones del mundo o de los países? ¿Y cuándo tienen que ver también con otros aspectos, como puede ser la desigualdad de género? ¿Qué podemos hacer en la materia? Ver los contrastes, ver y entender que a veces el incremento masivo del consumo no necesariamente presupone mejores en los estándares de bienestar en forma sistemática. Entender qué podemos hacer como humanidad, como país y como individuos para tomar decisiones que como sociedad nos permitan darle sustentabilidad a este proceso de desarrollo, sin negarle a nadie la posibilidad de acceder a ciertos estándares de vida. En esa última instancia es lo que nos preocupa a nosotros. Entonces, hay un componente que tiene que ver con impactos positivos, sin duda, y es buena cosa que podemos estar en este salón discutiendo esto en el siglo XXI, pero hay otros componentes que tienen que ver con procesos que la humanidad tiene que afrontar. ¿Sí? Por ejemplo, el cambio climático. Y esto era algo que hace 200 años atrás nadie se lo planteaba. Ahora, hace 150 años atrás, la mayor parte de los hogares del mundo, la enorme mayoría de los hogares del mundo, no tenían electricidad, no tenían agua corriente, no tenían la posibilidad de viajar no ya en avión, muchas veces trasladarse en forma terrestre hasta localidades relativamente cercanas, no tenían posibilidad de preservar los alimentos, porque no había mecanismo de preservación en el hogar. Eso hoy para ustedes es un dato de la realidad, los celulares es un dato de la realidad casi cotidiana para la mayor parte de nosotros, no para todo el mundo. Pero entender por qué pasó esto y cuáles son las consecuencias que tiene en el bienestar y en el futuro es parte de lo que deberíamos hacer las comunidades de economistas. Y es parte de lo que nos pretendemos como ciencia, en general, aquellos que se dedican a esto, incorporar, por supuesto en diálogo con otras ciencias, ¿sí? Tanto, si me generan, tanto exactas, cambio climático, como sociales en general. ¿Cómo nos aproximamos a esto? Bueno, la imagen de la lavadora es una imagen muy concreta, pero finalmente tenemos que comprender procesos de fondo que hay detrás del crecimiento económico, del cambio tecnológico y del acceso que tenemos las personas a estos cambios tecnológicos. La forma que nosotros nos vamos a aproximar en el curso, no es necesariamente la única, es lo que llamamos por inducción. ¿Qué pasó? Ah, porque sé que el PowerPoint, el pasaje para cuando lo tenés en PDF.
Básicamente, ¿qué implica que trabajemos por inducción? Básicamente es recoger evidencia, entender cómo funcionan los procesos, lo que parece que hay entorno en el medio. ¿Sí? Cómo funcionan los procesos sociales, económicos, medioambientales, e intentar sistematizar una descripción de lo que sucede a partir de indicadores imperfectos, como todo indicador. ¿Sí? Nosotros no vamos a, cuando analizamos, por ejemplo, la evolución de la riqueza de un país, vamos a discutir cómo se mide la riqueza de un país. Pero finalmente vamos a tener algunos indicadores que, siendo imperfectos, nos aproximan a esa riqueza. Y que también pueden ser indicadores imperfectos para medir el bienestar de una sociedad. Ahora, una vez que tenemos evidencia, y una vez que vemos que hay variables que, por ejemplo, evolucionan parecidos, o que tienen cierto grado de asociación, tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son los datos más relevantes para entender un fenómeno? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Cuáles son los indicadores más relevantes? Y esto ya comienza, lo vamos a ver con más profundidad en la clase que viene, comienza a incorporar un proceso de abstracción en la forma en que razonamos, en que en general hacemos ciencia en todas las áreas. Elegir qué indicadores son relevantes presupone también descartar ciertos aspectos de la realidad para construir una teoría que nos permita generar causalidad. Establecer cuáles son los factores que determinan, por ejemplo, el crecimiento económico a largo plazo de una sociedad. ¿Cuáles son los factores que determinan que una sociedad sea más equitativa o más desigual? Establecer relaciones de causalidad que no son relaciones de asociación o de correlación entre las variables. Es decir, una variable, hay un aspecto que genera otro aspecto. La compañera decía en forma casi sucinta hoy, quien para algunos es el primer economista científico, que es Adam Smith, en 1776, decía, bueno, el crecimiento económico está sostenido en la acumulación del capital, o sea, en la inversión y en la división del trabajo. El hecho de que nos especialicemos en distintas cosas. Ahora lo vamos a ver con un poquito más detalle. Eso implica, por ejemplo, hacer una afirmación causal. El crecimiento se debe a otras variables. Entonces, lo que vamos a intentar hacer en el curso, y lo que hacemos siempre que nos aproximamos a intentar explicar cualquier fenómeno social, natural, ¿sí?, biológico, es generar relaciones de causalidad. Y por supuesto, una vez que tenemos esa relación de causalidad, contrastar contra la evidencia empírica. Ver si esas relaciones de causalidad nuestras tienen sentido, son avaladas por la información que podemos recoger. ¿Sí? Esto, en algún sentido, es algo parecido al método científico, en un resumen muy breve. ¿Sí? Pero siempre que nos aproximamos a intentar explicar algo, lo vamos a hacer a partir de este mecanismo que tiene un componente inductivo. A veces formal y a veces informal. A veces la inducción tiene que ver con las intuiciones que puede tener quien investiga. ¿Sí? Entonces, a partir de observar algunos datos naturales o información que le proveen las estadísticas en general. Y otras cosas más, hay búsquedas más formales al respecto. ¿Sí? Pero en algún sentido nos vamos a aproximar a la generación de evidencia a partir de esto. Vamos a también y acá empiezo siendo un poquito más preciso con los términos. Vamos a identificar conceptos y variables distintos. Una cosa es el crecimiento económico, otra cosa es lo que llamamos el desarrollo económico, aunque tiene varias acepciones al respecto, y otro, cito a la compañera, lo que llamamos el bienestar, más en general. Son conceptos, categorías asociados, pero simultáneamente son conceptos distintos entre sí. ¿A qué nos intentamos referir cuando hablamos de crecimiento económico? A la capacidad para generar nuevos bienes y servicios de una sociedad, para generar riqueza de una sociedad. ¿Sí?
Riqueza entendida como la disposición de bienes y servicios, ahora pues vamos a ser más precisos, ¿sí? Para los habitantes de una sociedad, en forma desigual, pero finalmente en el marco de una sociedad determinada. El concepto de desarrollo económico muchas veces en las discusiones populares se mezcla con el crecimiento económico y en realidad tiene ciertas sutilezas y ha sido utilizado por lo menos de dos maneras distintas a lo largo de la historia del pensamiento económico. Hasta bien entrado posiblemente en la década de los 70, la visión, lo que llamamos visión tradicional, asocia la noción de desarrollo económico con el crecimiento del PIB, pero entendiendo los procesos de transformación económica estructural que están detrás del crecimiento del PIB. Parece un trabalenguas, pero esto básicamente quiere decir el crecimiento de la economía, el crecimiento económico se sustenta en transformaciones productivas muy relevantes. La primera de ellas, y la mencioné compañero, es la revolución industrial, ¿sí? Pero finalmente, cuando hablamos, cuando se quería demarcar la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo, el eje central cuando hablamos de desarrollo tiene que ver con esta lógica de entender cómo se generaliza la industrialización en un país o cómo se generaliza el avance tecnológico, ¿sí? Que por supuesto está vinculado a las potencialidades de crecimiento económico de una sociedad. Hay otras visiones más modernas, en particular Amartya Sen. Amartya Sen es un personaje un poquito extraño, es un filósofo y economista que ganó el Premio Nobel de Economía, si no recuerdo mal, en 1998, ¿sí? Y que he hecho, uno de sus aportes, no el único, es que incorpora una noción de desarrollo bastante distinta. Y él es lo que ahora actualmente se llama el enfoque de las capacidades y libertades, o funcionamientos, para otras traducciones, ¿sí? ¿Qué son capacidades de funcionamiento? Básicamente es lo que le importa al ser humano, no es tener riqueza o tener recursos abundantes. Lo que le importa al ser humano es entender y ampliar cuáles son las cosas que puede hacer y cuáles son las cosas que puede elegir hacer. ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones vitales en distintas áreas multidimensionales que hacen a nuestra calidad de vida? Por lo tanto, no es nadar ni en dinero ni en bienes el objetivo en última instancia de las personas, sino tener la libertad de hacer distintas cosas. Y en la medida que podamos tener esa libertad, vamos a tener estándares de desarrollo distintos. De vuelta, volviendo al tema de desigualdad de género, hay algunos países actualmente en el mundo, en particular vinculados al mundo árabe, petroleros, que tienen uno de los PIB per cápita más altos del mundo. ¿Sí? Sin embargo, el conjunto de cosas que las mujeres pueden hacer, elegir hacer o dejar de hacer, son muy distintas de las que pueden hacer o dejar de hacer en Uruguay, un país mucho más pobre. ¿Sí? Esto es un ejemplo un poco burdo, pero para señalarles que hay una diferencia sustantiva entre fijarse en problemas de desarrollo asociados a esta lógica de cuáles son los grados de libertad para tomar decisiones vitales que tenemos las personas y aquellas que están asociados estrictamente al crecimiento económico. Hay acá después algunas sutilezas en Amartya Sen, que le interesa, hay algunos libros de divulgación que les podemos señalar también, pero básicamente el foco pasa de los recursos a esta noción de posibilidades de hacer cosas a lo largo de la vida. Nussbaum es una teórica de las capacidades igual que Amartya Sen. Martha Nussbaum, exactamente. Es un poco más joven que Amartya Sen, pero trabajan con marcos teóricos muy parecidos, no idénticos. Y por último, y asociado a lo último que estamos viendo de Sen, el concepto de bienestar. ¿Qué es el bienestar? Bueno, el bienestar, en realidad, uno puede ahora sí asociarlo más cercanamente a esta noción que les planteaba de Sen, pero antes que nada es un concepto multidimensional. Es un concepto en donde el acceso a los ingresos o a los recursos es importante, como soporte para bienestar. Por supuesto que nos importa en las sociedades contemporáneas en particular nuestros ingresos mensuales, porque eso nos brinda acceso a un conjunto de bienes y servicios
que necesitamos o no son gratificantes. ¿Sí? Desde la salud, pasando por la alimentación o la vivienda, o la posibilidad de la recreación en general. Entonces los ingresos importan como soporte de esta lógica de bienestar. Pero también importa esta lógica de ser capaz de acceder a un conjunto de derechos y libertades. ¿Sí? No solamente lo que podemos adquirir con nuestros ingresos, sino el espacio de libertades que podemos disfrutar en sociedad. No somos individuos aislados del mundo. E importa algo bien importante en este curso y que a veces en algunos enfoques de economía no se incorpora en forma sistemática, que es la noción de bienestar social o colectivo. No somos entelequias sueltas en el espacio, átomos que viven por sí mismos. Cada uno de nosotros vivimos en una comunidad. ¿Sí? En las comunidades o en comunidades, en distintas comunidades. Y en realidad el bienestar puede pensarse también en claves de pertenencia social. Más que pensar en bienestar individual, aislado, bueno, cada uno de nosotros tiene preocupaciones por el bienestar de otros, ya sean personas muy cercanas o personas que son parte de la comunidad más en general. ¿Sí? Entonces, y además, no es viable pensar una mejora sistemática en la calidad de vida de un individuo en forma aislada. Vivimos en sociedades, interactuamos en sociedades, e inclusive los recursos que obtenemos los hacemos porque vivimos en sociedad. Por lo tanto, el efecto de las personas, de la interacción entre las personas es clave en esta materia. Parte de lo que queremos ver en el curso es cómo nos aproximamos a cada uno de estos indicadores. Un indicador importante para medir bienestar o aproximarse al estándar de vida suele ser el PIB per cápita, que es un indicador de crecimiento económico, de riqueza disponible. Lo voy a decir de una manera un poco informal. El PIB per cápita, hay dos componentes ahí, la noción de Producto Interno Bruto y per cápita, que ahora vamos a ver por qué. El Producto Interno Bruto mide básicamente el valor de mercado de todos los bienes y servicios que se producen en un país. ¿Sí? Más el valor que tiene, o cuánto gasta el Estado en proveer ciertos bienes y servicios que no se venden en el mercado, pero que consumimos. Esta clase. Ustedes no pagan por esta clase, pero el Estado las provee esta clase. ¿Sí? Eso es parte también de la riqueza generada de un país. Fíjense que estamos hablando de valor en términos monetarios, o sea, nos aproximamos de tal manera de unificar todos los bienes y servicios que se producen en una sociedad o que se proveen en una sociedad por parte, por ejemplo, del Estado, ¿sí? Y por las empresas privadas en el mercado, bueno, lo transformamos en un valor monetario. Cuando hablamos per cápita, nos estamos refiriendo a que dividimos ese valor que se genera en una sociedad por la cantidad de habitantes de esa sociedad. ¿Sí? Por tanto, en promedio, ¿cuánta riqueza se genera por habitante en un país? En un año determinado, en un periodo de tiempo determinado. Eso es lo que aproxima el PIB. ¿Sí? Per cápita. ¿Por qué será importante la noción de PIB per cápita? Y no solamente mirar el PIB. Tú. Un país para poder comparar en realidad, Uruguay, los PIB no han crecido. Per cápita, además una percepción un poco más cercana a la realidad. Está bien. Al fondo. Ahí me estás comparando una dimensión distinta. Está bien lo que está diciendo, pero es la desigualdad. Está perfecto. Pero estamos viendo el PIB per cápita específicamente. ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué hay que ajustarlo per cápita? Ahora podemos saber lo que tú estás viendo. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha, pero ya te doy la palabra. Dale un segundo. Dale. El país más grande que produzca más va a tener un PIB muy elevado. Entonces, la conclusión que puede sacar solamente mirar esos números es, como había mencionado, en Estados Unidos es mucho más rico que Uruguay. Pero capaz el PIB per cápita están equiparados o un país más pequeño puede tener un PIB per cápita más alto. O sea, son menos personas, lo que la parte es que en promedio la totalidad de cada persona es mayor. Lo cual no quiere decir, o sea, si incorporas la dimensión de la desigualdad, también el PIB per cápita tiene esa razón. En el Zoom ahora sí.
¿Quién había hablado? ¿Estás pidiendo la palabra? Mateo había levantado la mano y yo también. A ver, dale vos primero, Laura. Eh, Dale, no, ya estaba hablando de No, Dale. dale, Mateo, dale. no, mandale. Porque no escuché lo que dijo la última los compañeros, así que perdón si estoy repitiendo. ¿Por qué es importante per cápita? Porque una cosa es el PIB en términos absolutos y otras en términos relativos. No me puede dar a efectos de comparar. Creo que la compañera estaba diciendo algo de Estados Unidos. Bueno, que eso, para comparar necesito como tener una medida similar, ¿no? Entonces hablar, bueno, por cada persona y no en términos generales, porque claramente un país que tiene mucha más superficie, mucha más población, es esperable que tenga un PIB en términos absolutos mayor. ¿Mateo? Sí, lo que dijo la compañera, nada, más gente significa más Producto Bruto Interno, entonces está bueno dividir per cápita. ¿Ahí en fondo? Ahí levantamos, sale. No, muy similar a lo que dijo la compañera, pero así que la economía cerrada, el PIB per cápita, el PIB en sí, no es per cápita, se podría decir que podría ser la oferta, sí, la oferta de bienes. Si tenés un país con producción, entonces esa oferta tiene que ser dividida entre todas las personas. 100.000 granjeros de arroz inevitablemente producen más valor que un solo ingeniero nuclear. Pero si después dividís la cantidad de personas, el ingeniero nuclear genera mucho más valor. Dicho de otra manera, Brasil, el PIB de Brasil es algo así como 25 veces más grande que el PIB de Uruguay. El PIB per cápita de Uruguay es cerca del 30% más grande que el que tiene Brasil hoy. ¿Sí? Estoy pensando en datos del 2020, capaz que estamos muy atrasados. ¿Por qué quiere decir que en promedio, el PIB promedio de Uruguay sigue siendo más alto que el brasileño, pero por razones obvias, de tamaño relativo, el PIB total de Brasil es mucho más grande, ¿sí? que el de Uruguay. Ahora, esto es una medida imperfecta. ¿Hay más que está? Ingrid. Hola, buen día, ¿me escuchan? ¿Hacen silencio acá en la clase que quiero escuchar a la compañera? ¿Sí? Buen día, ¿se me escucha bien? Sí, te escucho. Sí. ¿Qué tal, profe? Una consulta, capaz que ya lo dijo, pero ¿cómo se llegó a que el PBI es la variable más significativa para medir la riqueza de un país? No se llegó, estamos planteando indicadores imperfectos de eso. Ahí va, pero, o sea, durante años se ha estudiado, ¿no? Y se ha llegado a que el PBI es lo que, digamos, muestra más los estándares de un país y se puede comparar. Y ahora usted dijo que nosotros tenemos un 25% más que Brasil en términos no relativos, ¿no? No, tenemos, en términos relativos, el PIB per En cápita de términos Uruguay relativos. sí. Entonces, a ver, cuidado, el PIB es un indicador que por supuesto Sí. emerge de la investigación y es una creación académica. Ahí va, sí, sí. Obviamente es una creación académica que como corresponde está sujeta a críticas. Y no es Ahí perfecto está, para medir lo ahí que quiere está. medir. ¿Qué quiere medir? La capacidad para generar riqueza a un país en un año determinado, de una sociedad. Ahí va. Álvaro, ¿ahí levantó la mano vos también? Gracias, profe. Sí, profe, buen día, ¿cómo andan? No, claro, eso, básicamente eso, que al ser un indicador imperfecto, mide técnicamente la riqueza del país para hacerlo comparable con otros países, más allá de que en dimensiones y en población son todos diferentes, se hace per cápita, entonces eso te da un indicador imperfecto de la riqueza que tendría cada habitante de ese país y ahí lo podés comparar. Bueno, acá tenemos la evolución de esta variable a lo largo del tiempo. Y miren le llamamos la estética del palo de hockey. No lo dije, pero la bibliografía obligatoria es un libro que se desarrolló en redes de académicos científicos, de economistas internacional, que está disponible completo en el EVA también. ¿Sí? Fíjense esto. ¿Qué pasa con el PIB per cápita? Acá tienen 5 países. Yo diría, hay tres datos importantes que si usted mira este gráfico deberían ser capaces de comentarme.
Dime. El crecimiento es exponencial y se acelera con el tiempo, ese compañero. Creo que te falta una primera parte. Ahora vamos a eso. ¿Siempre hubo crecimiento económico? No, ¿cómo a partir de la revolución industrial muchos países han crecido a lo largo del tiempo, mientras que otros siguen en esa receta, digamos? Dale. Y bueno, agregando a eso también podemos observar que los que tienen un despegue antes, ahora hoy en día tienen un PBI per cápita mayor. Desigualdades persistentes, está bien. Bueno, el primer comentario es el que les incorporaba al comienzo de la clase. El crecimiento económico sistemático, duradero en el tiempo, persistente en el tiempo, es un dato de la modernidad. Es un dato post-revolución industrial. Efectivamente, uno puede discutir exactamente la fecha, pero en torno a 1700, en particular en Gran Bretaña, en Inglaterra, Reino Unido, comienza a haber una expansión económica muy acelerada. Pero fíjense que tenemos casi 1000 años de historia previa, donde el crecimiento económico existe. Hay momentos de cierto crecimiento económico, hay décadas de cierto crecimiento económico, pero no se sostiene el tiempo. ¿Sí? Entonces, y observen además que ese crecimiento económico, cuando comienza a despegar, segunda característica, lo mencionó uno de ustedes, no despega en todos lados. Comienza, en primer lugar, en Gran Bretaña, en Reino Unido. Después hay otros países que más adelante, ya bien entrado el siglo XIX, tipo Japón, comienza a tener una tasa de crecimiento importante. Hay otros países, como la India y China, donde el crecimiento es 1980. Comienza a tener tasas de crecimiento importantes. Importantes y muy aceleradas. Muy aceleradas. No vendría a ser un tema de desarrollo, sino de cómo países bloquean el compañero dice, no es porque el mundo, los países se bloquean del resto del mundo. No que se bloquean, pero en realidad China lo que pasa es que en ese momento es cuando se empieza con la tecnología ya avanzada, claro, el desarrollo ya... Detrás de tu afirmación, que es válida, hay que testearla, porque en realidad la presencia de economías abiertas no siempre se asocia a crecimiento económico. El país en sí, la tecnología de afuera y la forma de manejarse era completamente distinta en ese momento, como a desarrollar esa tecnología exterior para... A ver, hay un tema de transferencia tecnológica internacional, pero cuidado, porque no, la apertura económica no asegura crecimiento, ni el proteccionismo exterior presupone no crecimiento. De hecho, uno de los países que crece más en esa época, no está ahí, Corea del Sur, comenzó con una estrategia muy proteccionista. Proteccionista de las importaciones, pero promoviendo las exportaciones. Entonces, el mundo es un poquito, yo diría, la apertura comercial se asocia a estos fenómenos, pero no se agota estos fenómenos. De hecho, hay países que tienen una enorme apertura comercial y que no logran crecer al mundo. ¿No? Entonces, hay que buscar distintas hipótesis para entender cuáles son estos funcionamientos. No se adelante porque estamos empezando el curso. ¿Sí? Che, hagan un poquito de silencio porque entonces que estoy medio sordo, no escucho. Así que... La India y Estados Unidos, sin embargo, tuvieron crecimientos muy diferentes de donde arranca la curva exponencial. Sí, igual el estilo de colonización que tuvieron fue muy distinto, ¿no? Muy distinto. Esto te digo porque en realidad hay razones institucionales al tipo de instituciones que generaron el colonialismo que fueron muy distintas en la India que en Estados Unidos. Ahora, fíjense, yo les diría acá, hay tres informaciones. El crecimiento es un dato nuevo. El crecimiento económico, como lo entendemos, persistente en el tiempo, es relativamente reciente. En segundo lugar, no todos los países comienzan a crecer en el mismo momento. En tercer lugar, hay desigualdades todavía persistentes en términos de crecimiento económico. Estos son factores, el compañero emitió una hipótesis posible, pero son factores que tenemos que intentar explicar desde la economía. No hay una única explicación al respecto y posiblemente se conjugan varias de ellas, pero lo cierto es que parte de la agenda que tenemos desde la ciencia económica es intentar explicar por qué pasa esto. ¿Sí? O por qué algunos países todavía en el siglo XXI
no logran avanzar en términos de crecimiento económico. Entonces, acá esto tiene que ver con escala logarítmica, más que nada para que puedan ver la proporción del PIB per cápita entre uno y otro, ¿no? O sea, la diferencia entre estas curvas les indica la proporción del PIB per cápita. ¿Ah? Observen que estas curvas ya mencionamos, la mayoría de ellas, están mostrando, por un lado, cierta desigualdad persistente en el tiempo, en términos de PIB per cápita, que se ve mucho mejor. Luego, cierta convergencia en algunos países, en particular, por ejemplo, entre Italia y Gran Bretaña. Y la tasa de crecimiento de China es un dato relevante en la actualidad. El ejemplo de China, India está en otro periodo más atrasada, pero China objetivamente está pasando a ser un país de ingresos medios cuando era uno de los países más pobres del mundo hace 40 años atrás. Por lo tanto, repasando. Perdón, una pregunta. ¿Te escucho? Perdón. De la diapo anterior, el gráfico de abajo. Sí. Escala de proporción. ¿Puedes explicar eso? Porque en realidad te muestra, en grandes rasgos, esto está en logaritmos, ¿sí? Lo que te muestra es la diferencia porcentual entre los países, ¿sí? La brecha en términos relativos. ¿Ah? Acá no la ves prácticamente. Porque están tan juntitos que no ves esa diferencia. ¿Ah? Después le vamos a dar un poquito más de detalle eso también. Dale, gracias. Vamos a seguir trabajando y ajustando nuestro concepto de medición de la riqueza con el PIB. Ahora, yo le decía hoy, es una medida del valor del mercado del producto total de una economía en un periodo de tiempo dado. Bien. Por lo tanto, la forma, ustedes pueden imaginarse, no está muy lejos de la realidad. Por supuesto, es un poquito más sofisticado que esto, pero podrían decir, el PIB lo que hace es, sumo el valor de todo lo que se produce en el mercado, según lo que se compra y se vende, todo lo que el lugar produce de leche, de carne, ¿sí? De servicios, y al precio que el mercado paga, nacional o internacional al respecto, sumo todo eso y tengo el PIB. No estarían muy lejos de la realidad, de cómo se mide. Les vuelvo a decir, en el caso de los bienes que no tienen un precio provisto por el Estado, lo que se ve es el costo de esos bienes, también se suma. ¿No? Pero acá hay una segunda distinción que nos interesa hacerles, que es, cuidado, eso es una medición en términos nominales, no reales. ¿Qué queremos decir nominales y no reales? Si nosotros lo que hacemos solamente es sumar en 2 años distintos, ¿sí? El valor de mercado, o sea, multiplicar el precio por la cantidad de bienes que se producen en 2 años distintos, y decimos en el año A, el PIB era 2.000 pesos, en el año B, el PIB es 4.000 pesos. ¿Podemos aseverar que una sociedad está mejor que otra en términos de disponibilidad de bienes? No. No, porque no estoy tomando en cuenta la inflación. Por ejemplo, si la inflación fuera un 100% entre esos periodos, quizás no es así. ¿Sí? O sea, en realidad, lo que tenemos que, cuando hablamos de medición en términos nominales, hablamos en precios de un momento del tiempo. Cuando hablamos de medición en términos reales, no queremos aproximar al poder de compra de ese PIB. O sea, de la cantidad de bienes y servicios que efectivamente es capaz de disponibilizar para la sociedad. ¿Está claro esto? Dicho de otra manera, imagínense un país que produce exactamente lo mismo, solamente carne, un año, y produce 100 kilos de carne. Y el segundo año produce 100 kilos de carne. Pero el segundo año, la carne vale 20 pesos y el primero vale 10. ¿Qué pasó con el PIB nominal? Aumentó el doble. ¿Sí? Ahora, ¿el país produjo más? No. No produjo más. En realidad, pensando en una economía cerrada, si lo único que comemos es carne, vamos a comer la misma cantidad de carne que antes, los 100 kilos. ¿Sí? Por lo tanto, la manera de comparar el PIB en términos reales es sacándole el efecto de la inflación. Evaluando lo que se produce a los mismos precios del mismo año. Para evitar malas interpretaciones al respecto. Pero hay otra dimensión. Esto tiene que ver con medir el PIB a lo largo de un país, a la historia de un país. Entonces, tener cuidado de que le saquemos el efecto de la inflación de tal manera de ser capaces de medir la riqueza que efectivamente se genera y puede estar disponible para la sociedad en un momento del tiempo. Pero hay otra comparación que les interesa. Dijimos, bueno, PIB per cápita, ¿no?
que es algo, un nombre un poco raro, se llama paridad de los poderes de compra. ¿Qué quiere decir paridad de los poderes de compra? Si ustedes, voy a poner un ejemplo que puede ser un poquito mal gusto hoy. Si van con $100 a Argentina, ¿compran la misma cantidad de bienes que compran en Uruguay con $100? ¿No? Depende del tipo de cambio. Un día sí o no últimamente, pero ¿qué pasa en Argentina? ¿Cuál dólar? Ahora no hay, ahora sí, depende del día. Estamos hoy. Pero, ¿cuál es el fenómeno? ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Qué pasa con un dólar? Es lo mismo, un dólar, si una persona tiene un dólar en el bolsillo en Uruguay, ¿tiene el mismo poder de compra que si tiene un dólar en el bolsillo en Argentina? No. ¿Sí? En realidad Argentina está más barata que Uruguay. Y si uno tiene un dólar en el bolsillo en Uruguay, ¿tendrá el mismo poder de compra con el mismo dólar en el mismo bolsillo si está en Suiza? ¿Qué va a pasar en Suiza? Más caro Suiza. ¿Sí? Entonces, él dice ahora. Exactamente. Ahora la compañía pone el índice BIMAX. Ahora le voy a explicar qué es. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir, nosotros no podemos mirar el PIB per cápita de dos países y llegar a la conclusión de que tienen el mismo nivel de desarrollo en términos de generación de riqueza solamente porque tengan el mismo PIB nominal. De la misma manera que a lo largo del tiempo en un país tengo que ajustar para sacarle la inflación, cuando hago comparaciones internacionales, tengo que sacar la diferencia de precios. ¿Sí? Porque decir que en Argentina hoy hay un PIB per cápita de $1.000 no es lo mismo que decir que hay un PIB per cápita de $1.000 en Uruguay en términos nominal. ¿Sí? Entonces lo que hacemos los economistas es ajustar por algo que se llama paridad de los poderes de compra. ¿Sí? Para poder hacer comparaciones razonables al respecto. ¿Sí? Esto es tan importante como para que un ejemplo internacional ahora. El país cuyo PIB absoluto, no per cápita, más grande del mundo hoy, nominal, es Estados Unidos. Cuando ajustamos por paridad de poder de compra, desde hace 3 años, la economía más grande del mundo es China. Obviamente China sigue siendo más barata que Estados Unidos todavía. Pero entonces, ajustar por paridad de poder de compra es bien importante para hacer comparaciones razonables al respecto. La compañía citaba un ejemplo, les voy a poner muy brevemente. Hay muchas maneras de hacer esto. Hay una forma muy popular de hacerlo que lo generalizó la revista The Economist hace unos años atrás, que tiene problemas por todos lados, pero es un ejemplo que se suele usar. Es el índice Big Mac, haciendo referencia a la hamburguesa de McDonald's. ¿Qué pasa? La Big Mac si tiene alguna virtud, es que es lo mismo en todos lados. ¿Sí? La hamburguesa, porque está estandarizado, salvo en la India por otras razones, porque usan carne no ovina, no vacuna, ¿sí? En realidad es igualita en todos lados. Por lo tanto, el conjunto de ingredientes que tiene es exactamente igual. ¿Sí? Y en principio la cantidad de trabajo que consume es exactamente igual. Entonces, uno debería pensar que hay buenas razones para que el precio tienda a ser igual en estos países. ¿Sí? Ajustado por algún tema de costo de la mano de obra, esas cosas, pero en realidad debería ser igual. La revista The Economist, lo que hace todos los años, publica el valor de la Big Mac en todas partes del mundo para ver qué tan apreciada está una moneda en términos relativos a otras, qué tan caro es un país en términos relativos a otros. ¿Sí? Ya a dar una conclusión que, por ejemplo, que Uruguay hoy el dólar está sobrevaluado con respecto a lo que debería estar. Pero es una forma indirecta de ajustar por eso. Le voy a dar 2 minutos. Lean el siguiente extracto de un artículo de la diaria del 22 de junio de 2020 y después vamos a comentarlo. Pueden ver la nota completa ahí. No sé, ni la mitad.
Ahora, lo que hace este artículo de difusión de la diaria es señalar algunas de las cosas que ya alguno de ustedes ya me marcó. ¿Sí? O sea, el PIB per cápita es un buen indicador, pero imperfecto. De otras cosas porque no tiene en cuenta, ni hablemos de libertades. Uno puede vivir en un país rico en términos per cápita, de PIB per cápita, pero donde las libertades individuales están muy restringidas o colectivas. ¿Sí? Y eso obviamente es un problema. No habla ni siquiera de la seguridad física, puede ser países muy violentos. No habla de la salud mental, no habla de la felicidad en términos reales, de la confianza en el otro, del grado de confianza preponderante en una sociedad. Que son temas, supongo que a ustedes también, nos suelen importar. O sea, de dónde vivimos y qué tan cómodo nos sentimos en el entorno social en que vivimos. Y acá hay países que a veces tienen PIB per cápita muy alto y que tienen enormes dificultades en esta materia. Hay algo que el artículo este todavía no lo señala, pero lo señalan ustedes ya. El otro tema es la desigualdad. Porque el PIB per cápita puede ser alto y simultáneamente la desigualdad interna ser muy alta en un país. Por tanto, el nivel de bienestar, la generalización del nivel de bienestar es muy distinto. El compañero ponía el ejemplo de Noruega y Arabia Saudita. El PIB de Arabia Saudita creo que inclusive es un poquito más alto que el de Noruega. Son de los países con PIB más alto del mundo. Ahora, el nivel de igualdad en Noruega no tiene nada que ver con el de Arabia Saudita. Entonces, uno no puede afirmar que son países con nivel de desarrollo relativo similares, salvo que solamente nos importe el bienestar de quienes son más ricos en la sociedad también. Entonces, ahí tiene elementos que no considera. Y el tema distributivo, vamos a verlo una y otra vez en el curso también, es relevante para entender estas materias. Hay otros elementos que tienen con el tiempo libre. Y acá también hay una discusión inclusive dentro del mundo desarrollado. Los europeos tienen más tiempo libre que los norteamericanos. Pero simultáneamente, el PIB, la productividad promedio de los europeos es menor que la norteamericana. Entonces, ahí hay un contraste también de decir, bueno, pero ¿dónde uno prefiere vivir? ¿En una sociedad donde las personas trabajan básicamente la mayor parte del tiempo y tienen escasos márgenes de descanso? ¿O en una sociedad donde en realidad a las personas se le da un margen como para poder también hacer otras cosas de manera laboral? Miren que estas respuestas no son obvias. Cada uno de ustedes puede tener respuestas distintas, y es válido. Son valoraciones distintas de los que nos gustaría vivir. Entonces, le pongo otro caso. Estados Unidos, a diferencia de Europa, las licencias por maternidad o por paternidad o por enfermedad están muy acotadas. Entonces, de vuelta, preferimos vivir en una sociedad que genera más riqueza en términos per cápita, pero nos da menos grado de libertad para poder dedicarnos a otras actividades, entre otras cosas, el cuidado en otro hogar, ¿sí? O preferimos vivir en una sociedad en donde nos permite tener más espacios para ese tipo de actividades. Y de vuelta les voy a decir, miren que acá no hay respuestas obvias. No es retórica mi pregunta. Puede haber afirmaciones. Prefiero vivir en una sociedad que me permita generar mayores recursos y riqueza, pese a que sacrifico aspectos vinculados a mi vida personal. La calidad medioambiental. De vuelta, acá hay diferencias muy importantes entre países. ¿Sí? Y eso no entra en el PIB. Por definición, no entra en el PIB porque el medio ambiente no tiene un precio, ni se transa, por ahora, por lo menos, en ningún mercado. Por lo tanto, no se suma dentro del PIB. ¿Sí? Ahora, no es indiferente para la mayor parte de las personas vivir en una ciudad congestionada, con problemas severos de tráfico, y que además la calidad del aire está en cuestión, que vivir en sociedades en donde es posible circular con más facilidad y simultáneamente estar en un entorno más habitable en general. Donde, en particular, la calidad del aire tiene estándares de mejor calidad.
Tampoco tiene en cuenta los bienes y servicios que se producen dentro del hogar, como los cuidados y las comidas de los niños. Y esto de vuelta incorpora algo que se ha señalado, que son desigualdades importantes en la forma en que se mide el aporte de la sociedad entre distintas personas, en particular entre géneros. ¿Sí? Claramente, el esfuerzo de quienes dentro de un hogar se dedican al cuidado de otros miembros, sean adultos mayores o niños, si son dentro del hogar, no entran dentro del PIB. Lo paradójico de esto es que si el hogar contrata a alguien para proveer esos cuidados, sí entra dentro del PIB, porque hay un precio. ¿Sí? Entonces, también acá hay desigualdades en la forma en que evaluamos y valoramos el aporte relativo de las personas al bienestar material de una sociedad. Hay otras medidas posibles para aproximarse a esto. Digo, son tan imperfectas como el PIB, pero ustedes las van a encontrar. Ya me había olvidado que teníamos un problema con el cañón que es... Sí, es el cañón. No crean, cuando ustedes vean las slides en el EVA, se ven perfectos. Acá no se ven bien porque el cañón no distingue algunos colores. Ahí dice ingreso disponible. ¿Sí? El verde. Entonces, ¿qué es el ingreso disponible? Básicamente lo que mide es el ingreso que recibe un hogar, en promedio. En promedio. Entonces, ¿qué suma y qué resta? Bueno, el ingreso total, menos los impuestos que tiene que pagar. ¿Está claro? Todos pagamos impuestos en la sociedad. ¿Sí? Más la transferencia que le realiza el gobierno. La mayor parte de los hogares, aun cuando no se encuentran, reciben transferencia del gobierno. ¿Sí? Y eso es el ingreso. ¿Sí? ¿Qué no tiene el ingreso disponible? Por ejemplo, todo lo que recibe el hogar del gobierno. Que sí lo tiene el PIB per cápita, porque está medido en términos de provisión, por ejemplo, la seguridad o la enseñanza, cuando es gratuita, no entra dentro de las valoraciones. ¿Sí? Pero se aproxima más pero sí se aproxima mejor a la disposición material de recursos por parte de los hogares. ¿Sí? Tiene este otro problema que es severo, más que nada porque hay países, por ejemplo, hay países que pueden tener el mismo ingreso disponible, ¿sí? Pero un país, la salud es gratuita, y en otro, la salud se requiere comprar un seguro relativamente oneroso. Lo mismo con la educación. Entonces, este tipo de elementos no es trivial desde el punto de vista de incorporarlo como razón del bienestar. Y el ingreso disponible no captura bien estos componentes. Bueno, ahí tienen el PIB y la distribución del ingreso. Fíjense lo siguiente. Mira, imagínate cuál. El PIB per cápita en dólares de Estados Unidos, Chile, Uruguay y Brasil. Por un lado. Y acá les incorporo la primera medida de desigualdad, no va a ser la única, que podemos tratar en el curso. ¿Qué es la primera medida de desigualdad? Es la relación entre el ingreso que tiene el 90%, para ser exacto, es la persona que está en el lugar 90, se ordena a todas las personas de la sociedad, ¿sí? Cuyo ingreso es menor a mayor, la que está en el percentil 90 es el que acumula el 90% por debajo. ¿Sí? O sea, la persona, el 90% más rico, para decirlo entre comillas, un poquito informal, con respecto al 10% más pobre. Estoy diciendo un poquito informal porque no es estrictamente eso, pero eso es la aproximación que vamos a hacer. Entonces acá tienen PIB per cápita y su variación entre 1990 y el 2014. Tendríamos que actualizar este cuadro. Y 1990 y el 2014 ahora. Miren estos cuadros. ¿Qué dice si miramos la primera parte mirando ustedes frente a la izquierda, ¿qué pueden decir en primer lugar con respecto al PIB per cápita de Estados Unidos, con respecto al de Chile, el de Uruguay y el de Brasil? No crecimiento, vean niveles absolutos. ¿Qué pasa con el nivel absoluto de PIB per cápita? A ver, estoy en una trivialidad, discúlpenme, pero el PIB per cápita de Estados Unidos es básicamente el triple que de Chile, ¿sí? El de Chile me pareció el de Uruguay y el de Brasil está por debajo, PIB per cápita. ¿Sí? ¿Qué pasa en 2014? Bueno, en 2014, si bien Chile crece un poquito más, el ordenamiento se mantiene relativamente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el país que crece menos en el momento? ¿En este periodo? Estados Unidos. En este periodo. Quiero decir, porque el dinamismo de América Latina no ha sido particularmente robusto en los últimos 100 años, ¿sí? Pero justo este periodo es un periodo de crecimiento económico. ¿Ah?
Si haces el mismo cálculo con una ventana de 40 años, no les va a dar esto, desgraciadamente. Entonces, hay un crecimiento mayor, hay un PIB per cápita mayor en Estados Unidos, ¿sí? Pero hay un crecimiento mayor, por ejemplo, en Chile, que en este periodo tiene un crecimiento relativamente acelerado. En este periodo. Por eso la actualización nos daría un panorama distinto a este momento. Ahora bien, aun cuando Chile crece más que Estados Unidos, ¿ustedes preferirían vivir, si le dicen, usted va a recibir el ingreso per cápita del país a donde va a residir? ¿Preferirían vivir en Chile que en Estados Unidos, por más que Chile crezca más rápido que Estados Unidos? ¿Por qué no? ¿Qué tiene Estados Unidos que no tiene Chile? Bueno, el PIB per cápita es más alto, o sea, voy a recibir $51.000 en un caso y $21.000 al año en otro caso. ¿Sí? Pero, ¿se termina la comparación ahí? ¿Qué pasa en términos de desigualdad? Fíjense la desigualdad en estos 4 países. Y las diferencias son muy importantes. La relación entre el 90% más rico, el ingreso del 90% más rico y el 10% más pobre, en Estados Unidos es 14, va a subir a 16 en 2014, es 36 en Chile, baja a 23, en Uruguay es 15,6, baja a 3,9 en 2014, y en Brasil pasa de 67,1 a 28,7. No, supuestamente a preferir vivir en un lugar donde la diferencia entre ricos y pobres sea más corta. Estás esbozando algo que yo puedo compartir, que son tus preferencias individuales. Bueno, uno tiene ya uno busca el mejor lugar para uno donde menos diferencia hay. Por eso está bien, estás haciendo una aseveración que puede no compartir todo el mundo, pero es correcta. A ver. Dime. En Brasil hay una caída muy importante de desigualdad hasta el 2014. No quiero decir, luego se estabiliza y aumenta un poco en los últimos años. ¿Sí? En Estados Unidos crece la desigualdad hasta el 2014 y sigue creciendo la desigualdad luego del 2014. ¿Sí? En Uruguay hay una caída moderada y hay un pequeño repunte en los últimos años. ¿Sí? Pero en realidad, ¿el panorama general cuál es? El panorama general es, ¿cuál es la sociedad más desigual de todas las que tenemos acá? Brasil es una de las sociedades más desiguales del mundo. No solamente de Ecuador, del mundo. ¿Sí? Está dentro de los 10 países más desiguales del mundo. Hubo un periodo entre el 90 y el 2014, en particular en el siglo XXI, luego del 2000, donde hay una caída importante de la desigualdad en Brasil. Muy importante. Acá hay muchas políticas sociales detrás que no viene el caso sobre. Pero ¿qué pasa? La desigualdad en Brasil se reduce casi a la mitad, pero a un tercio. Pero sigue siendo la sociedad más desigualdad de las 4. ¿Sí? Y Chile, que también tiene una reducción importante en esa época, sigue siendo más desigual que Uruguay y que Estados Unidos. Quizás a lo que la lesión es mayor, uno supondría que tiende a bajar todavía más. O sea que suele seguir esa tendencia. No, por supuesto, bueno, pues puede pasarte. De niveles más altos más fácil bajar que de niveles más bajos, ¿no? Pero en realidad, una de los rasgos de la desigualdad es que es persistente en el tiempo. De hecho, los países, Brasil tuvo una caída importante, pero hay otros países del mundo, como Sudáfrica, es muy desigual, que lo ven con niveles de desigualdades persistentes. Ahora, yo les hago otra pregunta un poquito más sutil. Fíjense que el PIB per cápita de Uruguay y de Chile son básicamente el mismo, son muy parecidos. Chile está un poquito mejor en ese año que nosotros, en el último. Si ustedes no fueran altruistas como el compañero, y en realidad no les interesa tanto vivir una sociedad equitativa, sino miran solamente su ingreso, y les dicen, usted va a ser parte del 10% más rico en la sociedad, ¿dónde elegirían vivir? ¿En Chile o en Uruguay? En Chile, el ingreso del 90%, de lo que está en el 10% más rico de la sociedad, o sea, lo que están por encima del 90% del resto de la sociedad, es marcadamente mayor que en Uruguay. Entonces, por supuesto, vivir en una sociedad más desiguales. Pero le puedo hacer la pregunta al revés. Si ustedes saben que van a ser parte del 10% más pobre de la sociedad, ¿dónde prefieren vivir? ¿En Uruguay o en Chile? En Uruguay. Y esto es un dato bien característico. O sea,
inclusive hasta la mediana, hasta el 50%, Uruguay tiene un ingreso más alto en la cola de abajo de la distribución que Chile, y tiene un ingreso más bajo en la cola arriba de la distribución. Y el PIB per cápita es muy parecido. Fíjense cómo no es inocuo dónde me toca vivir. Cómo la desigualdad no es inocua tampoco. En términos de calidad de vida, no importa solamente mirar el PIB per cápita, importa mirar también dónde estoy en la distribución de una sociedad y qué tan desigual es esa sociedad. Por lo tanto, ahí tenemos el tema de la desigualdad entre países, la diferencia entre los países desarrollados y el mundo, y distintos países del mundo, entre el ingreso promedio del 90% más rico y el 10% más pobre. ¿Sí? Observen de vuelta que estas desigualdades son muy importantes en varios lados, pero en particular, quiero marcarles Estados Unidos, el mundo desarrollado. Estados Unidos es, en el contexto de los países desarrollados, de las sociedades más desiguales que hay. ¿Sí? Mucho más que Noruega. Con un PIB per cápita, Noruega es un poquito más alto inclusive que el de Estados Unidos. Entonces, observen como dentro inclusive de conjuntos de países más o menos ricos, o de ingresos medios, las diferencias entre distintos componentes de la sociedad varían mucho. ¿Qué les quiero transmitir con esto? No alcanza con mirar el PIB per cápita. Los componentes de qué tan desigual es una sociedad nos deberían importar si estamos preocupados por el bienestar colectivo de toda la sociedad. Y eso es parte también de algunas discusiones que hay, inclusive en Estados Unidos. Estados Unidos hoy está atravesando una situación casi única en la larga de su historia. Es, por primera vez, en los últimos 40 años, es una sociedad dinámica, sigue creciendo tasas importantes, ¿sí? Pero el sueldo, el salario de un varón con secundaria completa es menor hoy que lo que tenía hace 40 años. ¿Sí? Y el salario de un varón que terminó un grado universitario es cerca del 100% más alto de lo que tenía hace 40 años. Es una sociedad donde la desigualdad se ha disparado en buena cantidad de aspectos. ¿Sí? Entonces, esto lo señalo porque en realidad también tiene que ver con las expectativas. O sea, Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en América Latina, Estados Unidos es un país que ha tenido cierto dinamismo económico persistente en el tiempo, inclusive en los últimos 40 años, pese a la crisis del 2008 y otros episodios puntuales que hubo. ¿Sí? Por lo tanto, si empezamos a sistematizar un poquito lo que saben ustedes hasta ahora, tenemos un estancamiento económico de todos los países hasta alrededor de 1800, un gran crecimiento que podemos llamar exponencial, como dice el compañero, a partir de mitad del siglo XVIII, para poner Inglaterra en el centro de esto, pero donde aún subsisten desigualdades muy importantes entre países y al interior de los países, que lo que vimos recién. O sea, no solamente hay desigualdades entre Gran Bretaña y Uruguay, ¿sí? O la India, sino que hay desigualdades muy importantes, por lo que vimos en el gráfico anterior, al interior de cada uno de estos países. También comprender esto es parte de lo que tenemos que buscar hacer. ¿Qué puede explicar estos patrones? ¿Cuáles son las razones que pueden estar detrás de esta evolución? Y empezamos ahora sí a generar hipótesis, o sea, conjeturas razonables que tenemos que ver su capacidad predictiva, su capacidad de explicar estos fenómenos. ¿Qué sucede hacia 1800? Bueno, usted lo enseñó, la Revolución Industrial. La Revolución Industrial está asociada a la irrupción de formas, y ahora voy a ser más preciso, formas capitalistas de producción. Recuerden que estamos también en 1750, en la transición desde el feudalismo y estados de absolutismo hacia el capitalismo, en muchos casos. La Revolución Industrial es un componente de la emergencia de lo que hoy llamamos capitalismo, más en general, y presupone también un cambio drástico en la estructura productiva. El mundo, hasta 1750, en Gran Bretaña, y hasta bien entrado el siglo XIX, ¿sí? En Europa, y bien entrado el siglo XX en el resto del mundo, es esencialmente agrícola. La mayor parte de la población es agrícola. En 1789, cuando ocurre la Revolución Francesa, de los 30 millones de habitantes que tenía Francia, 25 millones vivían en el agro.
sea, la producción era esencialmente agrícola. Ese cambio, que implica, son muchos cambios a la vez, implica la emergencia de la industria a gran escala, la urbanización también a gran escala, como un fenómeno social que comienza a imperarse, la generalización del cambio tecnológico en los arreglos productivos, es en buena medida lo que llamamos revolución industrial. Lo que es importante señalar que si bien detrás de esto, y acá vamos a ver después algunos elementos, va a haber, esto sostiene los procesos de crecimiento de bienestar colectivo e individual. Pero no es obvio que el crecimiento económico conlleve de por sí a incrementos del nivel de vida. De hecho, en Inglaterra, entre 1750 y 1850, el salario de los trabajadores está estancado. 100 años de revolución industrial, 100 años de crecimiento económico muy acelerado, y el crecimiento de la productividad por trabajo muy acelerado, no conllevan incrementos salariales. Por lo tanto, la mayor parte de la población, no toda, los capitalistas no, pero la mayor parte de la población, hasta 1850, en Gran Bretaña, no vive mejor que en 1750. Sí, luego la emergencia y la consolidación de ciertas instituciones propias del capitalismo, a lo largo de fines del siglo XIX y siglo XX, van a generalizar el bienestar en Inglaterra. Pero el crecimiento económico no trae automáticamente, necesariamente, una generalización del bienestar. Lo que tenemos que entender, ¿por qué sucedió en Inglaterra y no en otro país? ¿Por qué sucedió en distintos momentos de la historia? ¿Y por qué en algunos lugares no sucedió? Esas son las preguntas que tenemos que intentar responder desde la economía. La pregunta entonces es, ¿qué pasó hacia 1760, 1800? Que comenzamos a tener la parte ascendente del paleohockey. Primera explicación, que vos son los economistas, yo les decía hoy, Adam, 1776, un filósofo escocés, escribe un libro que se llama La causa de la riqueza de la nación. Fue por la revolución. ¿Quieren intervenir ahí? Acá hay un primer modelo. Pero por esto no le estoy enseñando que tiene un modelo correcto. ¿Sí? El primer modelo, la primera teoría económica, intenta explicar por qué. Nelly, ¿querés hablar o estás con el micrófono prendido nomás? No, me quedó prendido. ¿Listo? Vamos, entonces. ¿Qué es lo que afirma Smith? Esta es la primera aproximación a intentar comprender por qué los países crecen. ¿Sí? El libro es un libro, a mí en particular muy atrayente para leer, pero es un libro muy grande, cuyo título es Una investigación sobre el origen y las causas de la riqueza de las naciones. ¿Sí? Más conocido como La riqueza de las naciones modernamente, pero el nombre completo es justamente una investigación sobre cuál es el origen y las causas de la riqueza de las naciones. Afirma Smith, detrás del crecimiento económico hay dos grandes fuerzas. La generalización de los mercados, la posibilidad, que no era obvia hasta bien entrado el siglo XVIII en Inglaterra, de que todo lo que se produce puede venderse en un mercado, ¿sí? Y la acumulación de capital en manos de algunas personas que invierten ese capital, entendido capital como recursos que se invierten para producir más bienes. ¿Sí? ¿Por qué no era obvio, entre paréntesis, no es una historia, esto no es una clase de historia económica que además daría muy mal? No era obvio porque, en realidad, durante el feudalismo y buena parte de los años previos a la generalización de las instituciones de corte más capitalista, para vender un producto, el rey tenía que autorizarlo en un mercado determinado. Entonces no había libertad para ofrecer productos en un mercado. Pero productos tal, a ver, en un pueblo determinado había que tener permiso para ser herrero, ¿no? Entonces, la generalización de los mercados como espacios donde las personas pueden vender lo que producen es un componente, una razón que explica la emergencia del crecimiento económico, según Smith, más la acumulación de capital, más el hecho de que como ahora puedo vender los mercados, hay algunas personas que toman la decisión de invertir parte de su riqueza en producir más bienes para vender.
Entonces, eso genera un primer impulso, seguido por lo que él llama la división del trabajo. Y acá hay un ejemplo que él maneja que es bastante interesante, que es la fábrica de alfileres. Decía, ¿cómo se fabricaron los alfileres hace 100 años atrás? No hay ninguna evidencia que lo que dice Smith fuera correcto, porque en realidad es una reconstrucción lírica de lo que pasaba, ¿no? Pero decía, bueno, en realidad la misma persona cortaba el alambre, estiraba el alambre, le hacía la punta del alambre, la cabecita del alambre, lo pegaba y generaba un alfiler y lo vendía. Dice Smith, lo que permite la acumulación de capital y el hecho de que haya alguien un capitalista que tome la decisión de producir alfileres, es que ahora no es la misma persona que produce todo. Hay una persona que recibe el alambre, otra que los tira, otra que finalmente le saca la punta y otro que le pega su cabeza. ¿Sí? ¿Qué dice Smith? Gracias a la acumulación de capital, se generaliza la división del trabajo. O sea, la gente se especializa. Y esto hace que seamos todos más productivos. Si yo estoy todo el día estirando alambres, voy a ser mucho más productivo estirando alambres que si en realidad paso el día un ratito estirando alambres, otro pegando la cabeza y otro sacándole puntos al alambre. Entonces, lo que genera es especialización en la cadena productiva. ¿Sí? Y esa especialización está detrás del aumento de la productividad propia de la revolución industrial, que conlleva crecimiento económico. Y acá fíjense la frase, yo siempre digo que esta frase para mí es bastante injusta con Smith, porque entre otras cosas Smith dice otras cosas también al respecto del bienestar colectivo. Pero fíjense lo que termina diciendo Smith. La libertad económica es un liberal, o sea, uno de los primeros liberales económicos conocidos. Miren lo que dice. No es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero los que nos procura nuestra cena, sino el empeño que ponen en obtener su propio beneficio. ¿Sí? ¿Qué está diciendo esto? No es de la caridad ni de que es un buen compañero y un buen vecino el carnicero que voy a poder comprar carne, ¿sí? Sino que la cantidad que se va a producir de panes, de carne o de cerveza está asociada al beneficio que quiere obtener el carnicero, el cervecero y el panadero. Entonces, en la medida que el carnicero, el cervecero y el panadero pueden vender en muchos mercados, van a aumentar la producción y la disponibilidad de bienes y servicios para la sociedad en su conjunto. O sea, la libertad económica es para mí un elemento central en esta cuestión. ¿No? Entonces, en esa lógica, acá tenemos una primera posible respuesta a qué pasó en entorno a la mitad del siglo XVIII, en particular en Inglaterra. En particular, una posible respuesta es: se liberaron algunas fuerzas económicas porque se incorporaron ciertas dimensiones de libertad y de funcionamiento del mercado que habilitaron la acumulación de capital, y esa acumulación de capital llevó a mayor división del trabajo, y esa mayor división del trabajo se traduce en mayor productividad y en mayor crecimiento económico, sostenido en el tiempo. Esta explicación, por supuesto, tiene algunos límites que vamos a ir viendo, pero es la primera que plantea con mucha claridad relaciones de causalidad. ¿Cuál es el origen del crecimiento económico? La acumulación de capital, la libertad de mercados y la división del trabajo. Por supuesto, luego tenemos que ir a verificarla con los datos, ¿no? Con los datos objetivos al respecto. ¿Sí? Y recolectar información sobre en qué medida es válida esta hipótesis y en qué medida no es válida esta hipótesis. Vamos a empezar entonces a trabajar y a precisar qué entendemos por capitalismo también. En esta línea causal que establece Smith, dice, la emergencia de ciertas instituciones, fíjense que por lo menos estamos hablando de dos y ahora vamos a hablar de una tercera. Ya les dije, mercados, ¿sí? Y la posibilidad de que las personas se organicen empresas para ganar dinero, para obtener beneficios, ¿sí? Genera un incentivo en la adopción de nuevas tecnologías. La división del trabajo es una de ellas, puede haber otras. ¿Por qué? Porque si adopto nuevas tecnologías, voy a producir más barato, voy a obtener más beneficios. ¿Para quién? Para la persona que toma esa decisión. Nosotros vamos a entender el capitalismo como la mezcla de estas tres instituciones que están detrás del razonamiento de Smith. Un sistema donde domina la propiedad privada, un sistema en donde la mayor parte de la producción se destina al mercado, o sea, al intercambio en el mercado, ¿sí?
y un sistema en donde emergen las empresas como principal organización productiva, entendiendo las empresas como entidades cuyo objetivo es obtener beneficios económicos de la producción. Fíjense que una cosa no implica la otra. Puede haber propiedad privada, y lo hubo durante buena parte de la historia de la humanidad, sin que haya capitalismo. Básicamente, ¿se fue esto? Ahí voy yo. Básicamente ocurre con las producciones a pequeña escala en el ámbito agropecuario, para la autosuficiencia familiar. ¿Sí? Hay propiedad privada definida, las personas saben que cierta parcela de tierra es de propiedad de una familia, la familia toma decisiones de producción, pero fundamentalmente para su autoconsumo. O sea, el objetivo de la producción familiar no es en ese caso la venta y la obtención de un beneficio, ¿sí? Salvo en forma subsidiaria. Pueden vender parte de su producción para obtener otros bienes, pero el objetivo central es consumir lo que produce. Cuando emergen los mercados, seguimos sin tener capitalismo. Los mercados existen a lo largo de la historia hace mucho tiempo. Buena parte de las familias vuelcan un excedente productivo en los mercados. ¿Para qué? Para comprar otros bienes. Lo que termina haciendo emerger el sistema capitalista es que estas dos instituciones que existen hace bastante más tiempo se combinan, las dos primeras se generalizan, pero se combinan con la emergencia de las empresas. Las empresas como entidades que buscan generar recursos. Permítame hacer volver un segundo para atrás. Un comentario. El capitalismo tiene que combinar estas tres instituciones. Por cierto, hay distintas modalidades de capitalismo. Pero a la misma vez nos importa, ¿y por qué hay distintas modalidades de capitalismo? Entender las instituciones de un país. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son las reglas que guían la interacción social en un país. Pueden estar escritas, pueden ser leyes, normas escritas, o pueden ser costumbres. Por ejemplo, principios religiosos. ¿Sí? Pero las instituciones también generan incentivos para que el capitalismo funcione de cierta manera en algunos ámbitos y de otra manera en otros ámbitos. ¿Ah? Les pido silencio. Hasta las 10 sigo. Así que... ¿Qué implica la propiedad privada? A ver, la propiedad privada implica por lo menos dos características. En primer lugar, el derecho y la expectativa de poder disfrutar de las posesiones propias. ¿Sí? Pero también el derecho a enajenar esa posesión. Uno puede tener el derecho al uso de una posesión, por ejemplo, el uso a un parcela de tierra, pero no tener el derecho a la venta. Si uno no tiene el derecho a la enajenación, tampoco se configura, ¿sí?, la propiedad privada tal como lo entendemos. O sea, las personas tienen que poder también disponer de eso, para venderla, para obsequiarla, en general. ¿Sí? Por supuesto, hay algunos elementos que no entran dentro de este concepto. No es apropiable en este sentido el conocimiento o el aire. ¿Sí? Porque por ahora no se puede vender el aire, y el conocimiento también es un activo que poseemos las personas o las instituciones, y que en realidad no se vende. O sea, uno no compra. Ustedes, por más que vayan a la esquina, no van a poder comprar, salvar esta materia sin cursarla, sin aprenderla. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué es una empresa capitalista? O es una empresa que tiene intencionalidad de generar beneficios, pero que además organiza su actividad en torno al trabajo asalariado. O sea, es una entidad que busca generar beneficios, pero que contrata trabajadores para poder producir, ¿sí?, lo que va a vender en los mercados por ese objetivo. Y por último, los mercados. Los mercados son formas, no tienen por qué ser espacios físicos, pues ustedes ya lo conocen. Los mercados digitales claramente no son espacios físicos. Son espacios donde hay transacciones voluntarias entre partes, en donde hay una parte que compra y otra que vende un bien. Vamos a seguir la clase que viene con este tema. ¿A qué año llegué? Ya está, apreté, no estoy tan mal. ¿Este horario? No, vamos a hablar con la coordinación del curso, pero no. Yo el otro y
no sé si me va a dejar cambiarme, pero de última me desmatriculo y me vuelvo a matricular, ¿se puede? Sí, creo que sí, pero vamos a empezar a ver un poquito cómo funciona esto porque... Una materia. No sé cómo se